Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a este podcast que se llama Crecer a Fondo. La idea es crecer como persona, crecer espiritualmente, crecer emocional e intelectualmente. O sea, esta es la idea del podcast. Actualmente estamos en una serie que se llama El don de ser tú mismo. Buen título. Y es una serie inspirada por un libro del mismo título, El don de ser tú mismo, por un libro por David Benner, un libro que me impactó a mí en mi propia vida personal y he querido compartir con ustedes algunos pensamientos sobre el tema y ver algunos lugares en la Biblia donde podemos profundizarnos y crecer a fondo un poco más. Antes de preguntarme, yo soy Jeff Adams y estoy hablando desde la iglesia Graceway en la ciudad de Kansas, en los Estados Unidos. Y muchas veces está a mi lado nuestra amiga Karen Kutnik. Karen actualmente está visitando su país de nacimiento, Lima, Perú, y está buscando papeles necesarios para seguir su certificación como abogada aquí en los Estados Unidos. Ella estudió y se graduó como abogada en Lima, pero luego se casó con un gringo y está aquí en Kansas City desde hace unos 14 años y quiere pasar a ser abogada acá también. Así que oramos por ella, que todo le vaya bien, pero aquí estoy solo. Así que tú y yo, solamente nosotros dos estamos en esta charla el día de hoy. Pero esta es la idea, o sea, este podcast no es tanto didáctico, formal, es muy informal, es muy personal, es muy abierto y así está la cosa. En el previo episodio estuvimos hablando del hecho de que Dios siempre nos habla hoy día. Yo creo que a veces tenemos la idea que Dios nos dio la Biblia se completó y Dios se cayó desde aquel momento. No, Dios siempre es capaz de hablar y habla siempre. Claro que no estoy diciendo que estamos esperando otra Biblia, que Dios va a decir algo para contradecir la Biblia, no. Solamente estoy diciendo que Dios vive en nosotros como creyentes por medio de su Espíritu Santo. Y por eso Él siempre, hasta el día de hoy, puede comunicarse con nosotros, hasta en el momento de mi salvación. Yo estaba solo en mi dormitorio con una Biblia, con un libro y buscando cómo es la vida, qué puedo hacer para depositar mi fe en Cristo, etc. Y leyendo mi Biblia, tratando de entender lo que es la salvación, lo que es la vida nueva, lo que es nacer de nuevo, Dios me habló. Dios me habló en la Biblia y Dios a la misma vez me estaba hablando en mi corazón. No necesariamente con palabras audibles, no fue eso, pero Dios dándome un mensaje: hijo, lo que estás leyendo es verdad, tienes que creerlo. Y así opera nuestro Señor hasta el día de hoy. Y cada uno de nosotros es diferente. Y Dios nos habla de maneras diferentes. O sea, tenemos el récord de la Biblia, por supuesto, gracias al Señor, pero Dios nos habla siempre. Lo que pasa es que a veces no somos muy buenos para escuchar. Y de esto estamos hablando. El autor de este libro, El don de ser tú mismo, él dijo en este libro algo que me gustó bastante. Él dijo: después de décadas de leer la Biblia, llegué a reconocer que mi relación con Dios se basaba más en lo que yo creía que en lo que yo experimentaba. Y quiero confesarles que pues yo también he luchado con esto. O sea, mucho estudio, mucha información bíblica, fantástico, no es
disminuir el propósito de Dios en todo esto, pero hay muchos cristianos que somos cristianos más mentales que cualquier otra cosa. No es decir que nuestra fe es falsa, no digo eso, no nada que ver con la salvación, con nacer de nuevo, de acuerdo, totalmente, pero es decir que para muchos de nosotros a veces nos encontramos en la posición en que no pasamos más allá de las palabras escritas en la Biblia y luchamos para escuchar la voz del Espíritu dentro de lo más profundo de nuestro ser. Y como digo, no es minimizar el valor de la Biblia. ¿Quién dijo que tenemos que escoger entre creer la Biblia y experimentar una relación real, íntima, emocional, espiritual en nuestro ser? La pregunta es cómo hacerlo. Y magnífico, tenemos que aprender todo lo que podamos aprender en la Biblia, de acuerdo. Tenemos que estar en las Escrituras todos los días. Pero también tenemos que aprender lo que es escuchar la voz del Espíritu Santo, hablando a través de la Biblia, en nuestro ser, y hablando hasta a través de las pláticas diarias, los eventos de todos los días. Dios también habla a través de la naturaleza, todo esto que hasta podemos verlo en las páginas de la Biblia. ¿Cómo hacerlo? Esto es lo que te prometí en el episodio anterior. Voy a darte varios modelos, varias sugerencias en este episodio y en otros 2 o 3 episodios más, hablando de cómo escuchar la voz de Dios. Y el día de hoy quisiera compartir contigo algo que llamo la meditación guiada por el Espíritu Santo. Es decir, es meditar en la Biblia, pero no como un estudio bíblico, no buscando los puntos para mi próxima lección, para otra prédica más, sino buscando en la meditación oír y escuchar la voz del Espíritu Santo. Es más bien, ¿cómo dijera? Es más bien un ejercicio de la imaginación y la creatividad que del intelecto. Y no es cortar y abandonar el intelecto, no es eso, no es abandonar la Biblia, pero es pasar un poco más en esta relación con Dios para entender que sigue hablándonos siempre. ¿Cómo se hace? Y lo que quiero hacer es darte un ejemplo que he usado en mi propia vida, y no es el único ejemplo, como digo, y no es lo único que hago yo, pero hay veces cuando pienso que necesito una palabra fresca del Señor. Como digo, no otra Biblia, sino algo fresco de Él. Entonces lo que me gusta hacer es encontrar un lugar apartado, quieto, sin interrupciones, si es posible. A veces es difícil, entiendo. Pero allí me siento y quiero pasar un tiempo quieto, calmado, tranquilo, en el corazón, en el espíritu y en la mente. Hace poco en otro podcast les hablé de algunas preguntas para estimular la imaginación y crear un refugio virtual en tu mente, en tu corazón, para pasar tiempo con Dios. Así que me gusta entrar en este refugio. Y en estos tiempos, con los ojos cerrados,
pedirle a Dios que Él tomara las palabras de las Escrituras para hablarme, para guiarme, para hacerme reflexionar en mi vida, para crecer más en esta relación con Él. Que Él me hable a través de las Escrituras y a través de mi mente, a través de mi espíritu, su espíritu, hablando con el mío, siendo uno. Y así pasó unos momentos, ¿no? Y lo que estoy buscando es un encuentro con Jesús en mi imaginación. Ahora, esa palabra puede ser un problema porque no quiero darte la impresión de que estamos inventando algo, no es eso. Es el hecho de que nuestro Dios es un Dios invisible. Es imposible verlo en su totalidad. Por eso vino a este mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Dios en la carne, Dios con nosotros, en forma visible, tangible. Entonces lo que quiero hacer es tener un encuentro con este Dios visible, pero este Dios visible actualmente está a la diestra del Padre en el cielo. Entonces en mi imaginación quiero ver a Jesús y quiero escuchar su voz. Y sí, es posible. Y lo que hago, tomo un pasaje de la Biblia y voy a leer este pasaje lentamente, varias veces, y si es posible en voz alta. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy bañándome en las palabras de Dios. Y en mi mente, en mi imaginación, con mi creatividad, cosas dadas por Dios mismo, quiero meditar en este pasaje. Es muy importante entender que la idea no es sacar lecciones, puntos de un estudio. No es buscar más doctrinas o más símbolos, no es eso, es simplemente en este espíritu quieto, tranquilo, pacífico, esperando que Dios me hable. Háblame, Señor. ¿Qué tienes que decirme en este pasaje? Y la idea es estar presente con Jesús y abrirle mi corazón. Hoy día hablamos de la necesidad de estar presentes en nuestras relaciones, sobre todo con los hijos, con el cónyuge, con personas de importancia en nuestra vida. En vez de llegar con una lista de preguntas y todo esto, simplemente estar presente. Háblame. ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Cómo estás? Y estar presente, sin agenda, sin pedir algo especial, simplemente en la presencia de un ser querido. Esta es la idea. Estar presente con Jesús. Y quiero advertirte algo. Tratando de hacer esto, te aseguro que es natural, normal, esperado experimentar pensamientos errantes. Es normal, es normal. No luches ni te enojes, sino entender que Dios mismo hizo nuestras mentes así para seguir
sendas de pensamientos y asociaciones para guiarnos a un destino no esperado. En un sentido físico, hace muchos años atrás, mi señora y yo, con 2 hijitas muy pequeñas, fuimos por tierra a San José, Costa Rica, para vivir. Pensamos que después de un año de aprender español y toda la cosa, pasar el resto de la vida en Nicaragua. Y yo bien recuerdo, estamos pasando en Centroamérica por lo que llamamos el litoral, y pasando por El Salvador, se nos pinchó una llanta y tuvimos que pararnos, y yo recuerdo bien que estoy hablando conmigo mismo. Con que estamos en El Salvador. Es que qué chico, que la verdad que no sé nada sobre El Salvador. Solamente sé que estoy aquí, pero cómo es, no tengo idea. Sin saber que 2 años después, el Señor nos iba a guiar a vivir y pasar muchos años en El Salvador. ¿Y qué pasa? Dios tomó lo conocido, porque ya conocimos Nicaragua, y tomó lo conocido, para guiarnos a lo desconocido. Y lo que pretendo explicarte es que estos pensamientos errados a veces es porque fulano entró en el lugar, o porque el bebé está llorando, porque el perro está haciendo ruido, no. Estoy diciendo que muchas veces estamos meditando en las Escrituras y de repente entra un pensamiento que nada tiene que ver directamente con el pasaje, pero a veces, de hecho muchas veces, es el Espíritu que nos está hablando. Oye, gracias por estar conmigo. Ya que estamos reunidos acá en el Salmo 111, pero he querido decirte lo siguiente. Queremos hablar sobre tu orgullo. ¿Qué? O sea, te digo que ayer mismo, en un culto de nuestra iglesia, estamos en el tiempo de alabanza, todos cantando, disfrutándonos en la presencia del Señor, y en medio de una canción que estamos cantando, el Espíritu me habló, así nomás. ¿Y qué dijo? ¿Cómo escuchaste las palabras? No, un pensamiento, no palabras audibles, y nada tuvo que ver con la canción, fíjate. Nada tenía que ver con el tema del día. Pero el Espíritu me dijo, hijo, ya que tengo tu atención, quiero hablarte sobre esta debilidad que tienes. Y me llegó de una forma tan clara. Eso es lo que digo. El propósito, si decimos, dije el Salmo 111, porque lo leí esta mañana, pero el punto de la meditación no es sacar más jugo del Salmo 111. El punto es reunirnos con Él, con Dios, en el contexto de su palabra. Y muchas veces vienen estos pensamientos porque Dios mismo hizo nuestra mente para ser de esta forma. ¿Y sabes qué? Yo en lo personal muchas veces estoy luchando en contra. No, es que esta palabra en el hebreo, ¿qué quiere decir? No. Olvídate por un momento del hebreo, por favor. O el griego, o lo que fuera, o la historia, o la cultura. Quiero hablarte, hijo. Y solamente te llamé reunirte conmigo en esta dirección. Ya te capto. La meditación no es una pérdida de tiempo, como algunos piensan.
No, que solamente quiero más Biblia, más Biblia, más Biblia, más doctrina de la sana y santa doctrina. De acuerdo, pero como digo, ¿quién dice que tenemos que escoger? Más doctrina, pero más espíritu también. Es pasar tiempo con Dios. Punto. Si tienes un amigo de confianza, una amiga de confianza, ¿y qué haces con esas personas? Pasas tiempo con esas personas, con esos amigos de confianza. Y muchas veces, la mayoría de las veces sin agenda, simplemente pasándola juntos, estando presentes, disfrutando de la presencia de amigos de confianza, hablando, claro, de esto, del otro. ¿Y qué tal si de repente alguien viene, entra en tu presencia con su lista, con su agenda, una forma muy formal, y habla de su lista predeterminada, y después de decir todo lo que tenía en su mente, sale así nomás? Da la impresión, ¿no es cierto?, que vino solo para sacar algo de esta interacción. Ahora, ¿se puede decir con confianza que esta persona ha llegado a ser un amigo de confianza? No, yo creo que no. Cuando Jesús se hace más real en nuestra vida y cuando el Espíritu de Dios tiene más control de nosotros, cuando nosotros quitamos las manos del timón y el Espíritu puede manejar, el Dios invisible se hace más visible y real, porque Dios es la imagen de Dios, el puente entre cielo y tierra, entre divino y humano, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y sabes qué? Es más o menos como el caso de la serpiente de bronce en el Éxodo. Cuando estas víboras estaban matando a mucha gente, Dios le dice a Moisés hacer una serpiente ardiente de bronce, ponla sobre un asta, y dijo, y sucederá que cualquiera que sea mordido, la mire, vivirá. ¿Sabes qué? Vamos a ponernos en esa situación. ¿Cómo sería ser un israelita aquel día en este escenario, rodeados de la muerte, y nosotros pensando que vamos a morir también? Y Moisés dice, mira, ahí está una serpiente de bronce, míralo. No me quedo pensando, esto podría ser símbolo de esto que el otro. Y cuando él dijo mirar, ¿cuál sería la definición precisa de esta palabra? ¿Y cuáles serían los otros versículos que corresponden a? Y todo esto tiene su valor, por favor, pero te digo que en aquel día el israelita solamente dijo, sí, mirando la serpiente de bronce. Hay momentos en la vida, amigo, cuando esto es lo que Dios espera de nosotros. Que dejemos de pensar por un momento, por favor, que dejemos de pensar en ordenar doctrinas y símbolos y todo. Él quiere que miremos a Él. Punto. Sin agenda. Poner los ojos en Él. Y gozarnos de estar en su presencia. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del don de ser tú mismo, no ningún otro. No conformándote a los deseos de tu familia, tu pastor, tus amigos, sino conformándote a la imagen de Jesucristo. Y como hemos dicho antes, al conformarnos a la imagen de Jesucristo, lo más curioso sucede. Más llegamos a ser lo único que somos. Porque cada uno de nosotros es una persona muy diferente. Y así nos hizo Dios. Hoy estamos hablando
de lo que es la meditación guiada por el Espíritu Santo. Y hemos dicho que algunos son seguidores de Cristo muy intelectualizados y con mucha información, con muchos datos bíblicos, con mucha doctrina en su cabeza, y otros son seguidores de Cristo Jesús también, pero casi totalmente al lado de ser emocionales y de mucho corazón. Y uno es malo y el otro bueno. No, los dos son buenos, y ¿quién tiene que decir que tenemos que escoger? ¿Por qué tenemos que hacer que no, eso de seguir a Cristo es muy intelectual? O no, es que yo voy a descontrolarme, emocionarme, llorar. No, las dos cosas son necesarias. ¿Quién dice que tenemos que escoger? En Mateo capítulo 22, llegó un religioso al Señor Jesús y dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No dijo: bueno, hijo, tienes que escoger entre mente, corazón, alma. No. Todo es necesario. Y el Señor dijo: este es el grande y el primer mandamiento. Esto es lo que pretendo comunicar. Es bueno estudiar la Biblia. Totalmente de acuerdo. He dedicado buena parte de mi vida a estudiar y enseñar la Biblia. Pero también es importante entender que no tenemos que escoger. Dios quiere el corazón también. Dios quiere las emociones. Él nos dio las emociones y nos dio la mente. Nos dio el espíritu, el alma, todo lo que somos. Y muchas veces lo que Dios espera de nosotros es simplemente que estemos presentes con Él. Y a veces en esos momentos de tranquilidad, Él tendrá algo que decirnos. Y a veces que no. A veces simplemente gozarnos de estar con Él. Y disfrutar del don de ser tú mismo. Y lo único que tú eres. Gracias a Dios. Ay, tanto más que decirte, pero se nos acabó el tiempo. Pero en el próximo episodio, lo que quiero compartir contigo es cómo encontrar a Dios, no en los momentos de meditación, sino en los eventos cotidianos. Las cosas que nos pasan todos los días. Allí está Dios también. ¿Cómo encontramos a Dios en esos eventos? Y escuchar su voz. Amigo, gracias por acompañarme en esta mesa, en estos momentos. Y aquí te espero de hoy en 8. Normalmente este podcast sale cada miércoles, pero puedes escuchar el podcast en el momento que quieras, porque algunos de ustedes nos escuchan de América del Sur, Europa, Australia, otros lugares más. Y no importa, solamente tienes que suscribirte en el lugar en donde buscas tus podcasts, y entonces ahí te vamos a informar cada vez que salga un nuevo episodio, y aquí nos vamos a reunir. Gracias y que el Señor te bendiga.